Hola a todos, queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo, si aún no estáis suscritos, os agradecería mucho que os suscribierais. Os quiero que disfrutéis del vídeo. El mundo del espectáculo vuelve a estar alborotado. Faruk Turgut, conocido desde hace muchos años como uno de los productores más influyentes de la televisión turca, ha roto su silencio y ha lanzado una bomba sobre su antigua estrella, Can Yaman. La tensión, que comenzó con las declaraciones de Ife Capa en su programa y que arde con fuerza en las redes sociales, ha alcanzado su punto álgido con las últimas palabras de Turgut, que han tenido un efecto devastador. Voy a sacar a la luz todos los trapos sucios de Can Yaman. Ya no voy a callarme más. El origen del asunto se remonta a que Faruk Turgut, director de Goldfilm, afirmó de forma inequívoca en un programa de YouTube que no volvería a trabajar con Can Yaman. El hombre que llevó a Can a la fama como productor de Erkenci desgranó sus acusaciones, sacando a la luz lo acumulado a lo largo de los años. Pero la verdadera bomba estalló en la última declaración de Turgut. El productor dice, ya basta, y abre las puertas de par en par. Erkenci, que arrasó las pantallas entre 2018 y 2019, traspasó las fronteras de Turquía al emparejar a Can Yaman con Demir Özdemir. La serie se vendió a cientos de países, batió récords de audiencia y convirtió a Can Yaman en un fenómeno internacional. ¿Quién estaba detrás de este éxito? Faruk Turgut y su equipo. El productor afirma que en aquella época invirtieron mucho en la carrera de Can y que trabajaron día y noche para lanzarlo al estrellato. Sin embargo, las relaciones comenzaron a resquebrajarse con la serie By Jane. Según afirma Turgut, Can Yaman llegaba a los platós con exigencias insaciables y surgían diferencias de visión durante los procesos de los proyectos. En el proyecto internacional previsto con una plataforma gigante como Disney, las cosas se complicaron aún más. Turgut afirma, me he callado durante años, pero ya basta. La actitud de Can en aquella época, sus intentos de incluir a su novia italiana en el reparto, su desdén hacia el equipo local. Voy a contarlo todo, punto por punto, afirma. El productor se dispone además a presentar los documentos que tienen su poder sobre las polémicas exigencias de 100.000 euros a Disney, los derechos contractuales y las participaciones impagadas. Por su parte, Can Yaman arremetió contra Turgut con una serie de publicaciones consecutivas en las redes sociales. Utilizó expresiones muy duras como productor carnicero, sin visión o con muerte cerebral. Defendió su carrera internacional diciendo, tu presupuesto no está a la altura de mi nivel. Yaman, que destacó el éxito de proyectos como El Turco y Sandokan, acusó a Turgut de haberse salvado de la quiebra gracias a Erkenci y afirmó que le habían estafado con las participaciones de las ventas en el extranjero. El duelo verbal entre ambos se extendió desde recomendaciones médicas hasta amenazas de ir a los tribunales. La impactante declaración de Faruk Turgut, la ropa sucia está sobre la mesa. Faruk Turgut dejó claro en una declaración exclusiva a un periodista de la prensa del corazón que ya no se callará. Voy a sacar a la luz toda la ropa sucia de Can Yaman. Lo que ha estado pasando en el sector durante años, la realidad en los platós, los detalles de su vida privada, las zonas oscuras de su trayectoria profesional. Lo contaré todo, afirmó. Con estas palabras, el productor parece apuntar no solo a las relaciones profesionales, sino también a la vida personal de Can. Según nuestras fuentes, Turgut afirma tener pruebas concretas. Entre ellas se encuentran antiguos contratos, mensajes, declaraciones de testigos e incluso grabaciones de las cámaras de los platós. Can era un nombre desconocido antes de Erkenci. Nosotros lo convertimos en una estrella. Pero la fama se le subió a la cabeza. Tras marcharse al extranjero, empezó a menospreciar a Turquía y a los productores turcos. Desde las acusaciones de aventuras con mujeres de pago en Alemania hasta sus caprichos en los platós. Ahora lo compartiré todo con la opinión pública, afirmó. El círculo más cercano a Turgut explica que la razón por la que el productor se ha mostrado tan duro es la ira acumulada durante años. En concreto, el hecho de que Can Yaman calificara a Turgut de productor carnicero y criticara su visión fue la gota que colmó el vaso. Faruk Turgut afirmó, llevo 45 años en este sector. Siempre he cumplido mi palabra, nunca he perjudicado a nadie. Pero voy a pedir cuentas a todos los que me insultan y mienten. También se iniciarán los procesos legales, afirmó, apuntando a los tribunales. Hemos llegado al final de nuestro video. Me haría muy feliz que le dierais a me gusta y os suscribierais. Os quiero mucho a todos. Nos vemos en los próximos videos.